en su canal Tendencia Fiscal, un canal que tiene el objetivo de promover la cultura fiscal. Hoy abordaremos el tema del derecho digital y tecnológico y por eso tenemos a un invitadazo de honor, el doctor David Merino. David, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y bueno, les voy a comentar tantito quién es David Merino. David es licenciado en Derecho con estudios en contabilidad, negocios, prevención de lavado de dinero, compliance y tecnología. Es maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal. Tiene 20 años de experiencia en el sector de Derecho Digital y Tecnológico, es presidente de la Academia de Derecho Tecnológico, coordinador del Comité de Políticas Públicas y Regulación Digital de World Compliance Association, presidente de la Comisión de Regulación Digital de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, coordinador de la Comisión de Compliance de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, autor de la propuesta de Ley Federal de Economía Datificada y Entorno Digital, socio de Rosette Bedford México y coordinador del Grupo de Investigación de Análisis y Opinión CTA y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Cámara de Diputados Federal. Y una excelente persona. Pero además, tiene un libro padrísimo, que de hecho aquí lo tengo, que se llama Introducción al Derecho Digital y Tecnológico. Y partiendo de aquí, David, me gustaría que me dijeras, más o menos ya a mí me has contado la historia, pero me gustaría que lo contaras, por favor, en este foro, de cómo surgió la idea de este libro y cómo ha ido evolucionando. Sí, claro. Mira, el libro nace, bueno, la idea del libro nace hace unos 22 años, 23 años, más o menos. Yo termino la licenciatura, yo tengo 46 años, ya soy de la prehistoria, dirían por ahí. Entonces, cuando termino la licenciatura, pues solo te podías titular por tesis. O sea, no existía el Ceneval ni ninguna de estas cosas que hay ahora, ¿no? Titulación Claro. por posgrado y examen general, nada de eso existía. Era tesis. De estudiante trabajé en Televisa y me tocó como parte de las cosas que vi en esos años, la licitación de las posiciones satelitales, que la compitió Panamsat y Televisa, y por otro lado Satmex, y ganó Satmex. Entonces me tocó ayudar armando copias y llevando y trayendo papeles, cosas muy sencillas, como parte precisamente del, del grupo de asistentes legales o de estudiantes que ayudábamos a la licitación. Y me gustó el rollo tecnológico, me gustó lo que ahí vi. Entonces, yo cuando terminé precisamente la licenciatura y hice mi tesis, pues yo quería hacer precisamente un tema de ese tipo, un tema novedoso. Y entonces mi tesis se llama El derecho espacial y su relación con las telecomunicaciones en México. Y yo me dije a mí mismo que un día quería escribir un libro que tuviera que ser precisamente de derecho, bueno, no digital, de derecho tecnológico, cosas tecnológicas. Y ya, Ok. digamos que mi gusto culposo se convirtió en ese. Obviamente no se podía vivir en esa época de esa rama, de esa materia, ahora ya se puede. Y me dediqué pues a lo que muchos conocen, que es la rama fiscal. Por ahí me fui, ¿no? Mi maestría en impuestos, mi doctorado en ciencias de lo fiscal, obviamente mi doctorado en ciencias de lo fiscal es de la prehistoria, ¿no? Ya ni me Ujú. acuerdo en qué año me titulé, pero debo tener unos 15 años, yo creo que me doctoré, una cosa así, 11 años. Ya un Entonces, ratito. sí, fui como de los primeros, no los primeros, pero sí de los primeros. Entonces, pues digamos que de ahí empecé y seguía yo dando clases y cursos y demás, pero cuando daba esos cursos de derecho digital o tecnológico, resulta que nadie me entendía, porque pues yo hablaba de cosas digitales y tecnológicas y la gente no sabía qué era. Entonces hice un glosario que se los daba, les decía, mira, aquí están las palabras clave, ¿no? Las keywords, el glosario y demás. Y luego la mitad de mi exposición la perdía explicando el antecedente y luego la otra mitad era lo que yo tenía que exponer. Entonces dije, no, mejor lo que voy a hacer es darles unos apuntes para que pues, los lean antes. Lo que hice fue que eso se fue convirtiendo, esos apuntes, en algo más grueso, más grande,
Y luego me decían, oiga, ¿no me da uno? Pues porque para mi primo, para mi esposo, para mi colega, para mi socio. Entonces dije, oye, pues ahí vamos a empastarlos. Y los empasté, pero seguían siendo apuntes, apuntes feos. Y luego un día, pues sí decidí meramente el convertir a un libro. Contraté un corrector de texto, me ayudó a darle un poquito más de forma, lo editamos por la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, se acabaron los primeros libros, los primeros 1000, con eso hicimos 2000, se acabaron esos 2000 y alguno de esos libros pues llegó a manos de la persona eh, adecuada, digamos, Indicada. y Ujú. llegué pues finalmente a lo que es Thomson Reuters, que es la editorial donde estoy ahora. Qué padre, está excelente. Y mira, te lo pregunto, me parece muy importante porque en México no hay como mucha literatura del tema, ¿o me equivoco? No, de hecho libros mexicanos no hay muchos, sí hay algunos, pero creo que los puedes contar con los dedos de las dos manos. Totalmente. En nivel Latinoamérica, bueno, tampoco son tantos, pero sí ya somos algunos más, ¿no? Y realmente el mío lo que trata de hacer es un compendio. Lo que yo busco es alguien que se dedica a la tecnología, lea mi libro y aprenda algo de derecho, y alguien que sabe derecho, lea el libro y aprenda algo de tecnología. Por Claro. eso es introducción a muchos temas. Ya si alguno te gusta, bueno, pues ya tú puedes solito, en plan autodidacta, buscar y rascarle al tema, ¿no? Claro, y exactamente eso es lo que me encanta del libro, porque está súper digerible y por eso te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías tú el derecho digital para todos los que no estamos tan involucrados con el tema? ¿Cómo lo definirías en palabras sencillas? Ah, mira, pues eso finalmente está en el libro. Yo sé. Yo lo que te diría es, mira, en mi concepto, porque finalmente pues, lo que está en el libro son conceptos míos, el derecho digital es aquel conjunto de normas jurídicas que regula la interacción del hombre con la tecnología o la de la tecnología con el hombre en cuanto a su interacción, su aplicación, su regulación. Básicamente, ahora, básicamente yo defino derecho digital y tecnológico. ¿Por qué? Porque lo análogo también es tecnológico, pero no es digital, que esas son de Claro. las cosas interesantes. Lo informático también es tecnológico, pero muchas veces no es digital. Entonces, tenemos nosotros que distinguir, como dice un colega que también tiene sus textos, ¿no? Sus libros, Jaime Díaz Limón, él dice obviamente que no hay que confundir lo, lo digital con lo tecnológico con lo informático con lo cibernético. Entonces tenemos que entender muy bien qué diferencia hay. Lo digital es lo binario, lo que tiene que estar programado con unos y ceros. Es decir, ya casi todo. Pero yo sí he ido a lugares donde las cámaras de seguridad son de esas grandototas, Ujú. que todavía se graban en VHS, ¿no? Casi casi. O en CD. Ajá. Ok. Entonces, finalmente, pues de una u otra forma, sí sigue habiendo temas analógicos que nosotros tenemos que considerar. Y son tecnológicos, pero no son digitales. Es más, a ti que te gusta el tema de los impuestos. Si tú te acuerdas, la Ujú. contabilidad es electrónica, Claro. Ujú. pero no necesariamente digital, porque lo electrónico no necesariamente es digital. Y en cambio, el código fiscal lo que me pide que yo pueda aportar o puedo manifestar son documentos digitales. Entonces, o es electrónica o es digital, ¿en qué quedamos? Entonces, son de Claro. esas cositas que te digo que por ahí de repente pasan. Exacto, justo por eso es que te pedí este espacio. Porque lo que me gustaría abordar es justo por ahí. ¿Qué avance consideras que hemos tenido como país respecto del derecho digital? Mira, yo te diría, y esto ya lo has de haber oído muchísimo, ¿no? Esto La sí. pandemia aceleró muchísimas cosas, entre ellos los temas digitales. México como tal había tenido avances, ciertamente, pues eso de que estaba parado y demás, no. Desde la presidencia de la República ya se tiene una coordinación de estrategia digital, se fueron creando entidades especializadas, ¿no? Como por ejemplo materia de telecomunicaciones.
se fue trabajando el IFETEM, el IFETEL, ¿no? Se vio que nos hemos avanzado impresionantemente en temas de regulación de distintos tipos de leyes digitales. Inclusive hemos tenido ya la aprobación en algunas leyes de algunos derechos humanos aplicables al entorno digital, como el que se aprobó en el 2021, en octubre, si no me falla la memoria, con lo que es la reforma laboral en materia de teletrabajo, que se aprobó el derecho a la desconexión digital, por ejemplo. Tenemos también ahorita iniciativas como la del pagaré digital, que está ya en el Congreso, en los diputados. Se aprobaron las asambleas telemáticas, estas asambleas a distancia, también para poder hacer asambleas societarias a distancia. Se está perfeccionando el catálogo de delitos en materia de cibercrimen. O sea, ha habido avances ya importantes y significativos. Nos falta todavía, desde luego, trabajar y perfeccionar muchos temas, pero México es un país que inclusive con algunas leyes que tienen injerencia digital, como sería la ley de instituciones de tecnología financiera, o ley FinTech, como le llaman, esa ley fue muy premiada y fue muy comentada por innovadora y moderna. Actualmente ya a pocos años, estamos hablando a 4 años de su creación, pues la verdad es que ya le falta una tuñadita. Y dirías, oye, apenas tiene 4 años. Sí, pero la tecnología avanza a tal paso que en 4 años ya nos dejó atrás, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos considerando también eso. Claro. ¿Y qué opinas del acto administrativo automatizado y del debido proceso administrativo tecnológico? Esa es malita. El acto, no te escuché. ¿Qué opino del acto administrativo? ¿Qué, perdón? Del acto administrativo automatizado y del debido Ok, proceso. mira, ahí tendríamos que entrar nosotros a varias cuestiones. Y tiene que ver con algunas cuestiones. A ver, inteligencia artificial, machine learning, decisiones algorítmicas. Por ahí se ha dicho, no nada más con los abogados, también se le dijo a los contadores, ¿no? Que la gente ya no iba a necesitar contador, porque ya solito un algoritmo les va a hacer la contabilidad. También por ahí en algunos lugares del mundo dicen que ya no se van a estar abogados ni jueces, porque pues ya un algoritmo se va a encargar como de decidir si incumpliste o no incumpliste la norma y cuál es la sanción y la ponderación y todo esto. La cuestión ahí es, en materia procesal, sí podemos tener actos administrativos autónomos, operados a través de qué? De inteligencia artificial, en el cual diga, por ejemplo, Juan Pérez incumplió con la presentación de su promoción. Hoy era el término, dan las 12 de la noche, o sea, las 12 a.m., la madrugada. 12:01, automáticamente el sistema emite un correo diciéndote, señor, no se tiene registro de que usted envió ninguna promoción al correo electrónico o lo subió a la plataforma, por lo tanto precluyó su derecho. Tan, o sea, no lo hizo ningún juez, está emitido en automático. Inclusive puede estar firmado hasta con firma electrónica. Sí. Es válido. Pero también, o sea, yo estoy a favor de la automatización de procesos, pero no de todos. Por ejemplo, para mí las resoluciones, las sentencias, las tiene que analizar un ser humano. O sea, es como para mí lo ideal. Porque hay una parte humana que finalmente tienes que ver. O sea, hay Exacto. inclusive la misma ley contempla en ocasiones excepciones a la norma. Oye, no debes robar, correcto, pero existe el robo de famélico, el que se roba por hambre y te robas 1 litro de leche. Ojo, 1 litro de leche, no asaltas un camión de alpura, o sea que es diferente. Claro. Y Ujú. entonces, ¿a qué voy? Hay excepciones. ¿Quién determina o quién dictamina eso? El hombre, el ser humano, el ser juez. Por eso existe lo que se llama juzgar en conciencia. Y Sí, las máquinas no tienen conciencia, tienen memoria. exacto. Entonces, es importante el ver ese tema, ¿no? Y los procesos. Bueno, sí, a lo mejor digo algo que está mal, pero según ahorita de memoria, de las primeras, si no es que la primera plataforma que me viene a la memoria por antigüedad fuera del Tribunal Fiscal de la Federación, después Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que ellos con el juicio en línea fue de las primeras que hubo, pues, plataformas que hubo para trabajar juicio en línea.
finalmente para las partes, para las personas. Yo creo que si las reglas son claras y se le da a las personas, a las personas implicadas en el proceso, su garantía de audiencia, garantía de seguridad jurídica, pues obviamente tendríamos que trabajar y estar de acuerdo con ellos, ¿no? Pero te repito, para mí no todos los procesos deberían ser autónomos y automatizados. Claro, porque hay decisiones discrecionales que no podríamos decir que una máquina las puede tomar por sí sola. Es correcto. Sí. Y entonces, ¿qué nos falta, David? ¿Qué nos falta en materia? ¿Tú qué consideras que es lo urgente en materia de derecho digital en el país? Yo te diría que, en mi opinión, la principal urgencia que yo veo ni siquiera es un tema de, de regulación dura. O sea, ¿a qué me refiero con dura? Sancionatoria o procesal, una regulación procesal. Lo que en mi opinión debe proceder o hace falta, básicamente, es de entrada una ley de economía certificada y entorno digital. ¿Cómo es eso? Bien, te explico. Nosotros en todo el mundo tenemos varios tipos de empresas, ¿no? Las empresas que son sumamente tradicionales. No voy a usar la palabra empresa, voy a usar la palabra negocio. ¿Sí? Eh, ¿Qué tipo de negocios tenemos? Tenemos cuatro tipos de negocios. Los negocios tradicionales, que puede ser desde un negocio de dulces de la esquina, ¿sí? Que ese es un negocio real, que existe y que hay millones. ¿Sí? Una pequeña papelería, una farmacia, un sastre, alguien que vende comida y que lo vende persona a persona, dirían ahora los que saben, peer to peer, ¿no? Mm, Ese es el negocio tradicional. Tenemos el negocio que de una o de otra forma es de economía datificada, es decir, el core business o el corazón de su negocio son exactamente los datos. Ese es el corazón de su negocio. Y tiene a su vez una big data y esa big data la aprovecha y la explota. Tenemos también lo que es el entorno digital. El entorno digital, bueno, voy a poner ejemplos, ¿no? En la economía datificada, por ejemplo, pues están todas estas empresas que se dedican como Uber, como Cabify, a Didi, al tema de la transportación. Tenemos los delivery, como por ejemplo Rappi, o algunas de estas mismas que dije. Tenemos también lo que es plataformas de intermediación, como de arrendamiento de inmuebles, como puede ser Airbnb, o los marketplaces, ¿no? Como Mercado Libre, Amazon, AliExpress, cualquiera de estos. Entonces, estas empresas lo que tienen como core business es el dato. Eso es lo más importante para ellos. Y el dato es un intangible. Y ese intangible, en términos de la NIF C8, pues tiene varios beneficios. ¿Sí? claro. Entonces, es un bien, básicamente. ¿Qué sucede? Las empresas de economía identificada, ese es su mayor bien o su mayor patrimonio. Las de entorno digital, su core business no es el dato. Ellos venden productos o servicios. Por ejemplo, un boleto de avión, ¿sí? O una noche de hotel, o una botella de agua, o un café, pero lo venden a través del Internet. Tienen un marketplace, o tienen un sitio web, o tienen, hasta el WhatsApp aplica, y es tecnológico, es digital. Mm, Entonces, ahora en los tacos de cochinita del béisbol, antes tenías que pararte por ellos. Ahora no, ahora le mandas un mensaje a 01 cochinita y le dices, estoy sentado en la zona tal, fila tal, asiento tal, y quiero claro. tres de cochinita y un agua de horchata. Y te lo llevan. O sea, es digital, aunque sea muy básico. Ujú. Entonces, esos negocios ya son de entorno digital. ¿Y a qué voy? Bueno, ya están los híbridos, que juntan los dos que te acabo de decir. A lo Sí, que sí. voy es, en México no hay una ley que te defina qué se entiende por esos negocios. También, obviamente, no existe un, ¿cómo llamarlo? No existe una disposición
que te ayude a saber cuántas empresas de esas tenemos, cuántos empleos se están generando. No existe. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son puros parches en las leyes que de una o de otra forma, lo único que te dicen, ¿sí? Es, a ver, para fiscal tienes estas obligaciones, en mercantil tienes estas otras, en protección al consumidor tienes estas otras. Oye, pues tenemos un problema, y es un problema serio. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo que estoy haciendo son puros parches, y al estar haciendo puros parches, el resultado es que entonces las mismas empresas no saben realmente qué obligaciones son las que tienen que tener, y eso que genera, genera precisamente inseguridad. O sea, no hay un marco de seguridad jurídica real en México. Ahí es donde empezamos nosotros a sufrir, y llamémoslo, en materia de legislación. Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar. Tenemos obviamente que generar una legislación sólida, y de ahí en adelante, pues empezar a trabajar. Yo creo que esa ley es la que más nos urge, porque se podría crear el Sistema Nacional de Economía Digital, se podría crear el Registro Nacional de Empresas digitales, etcétera, muchas cosas. Bueno, pero por ejemplo, sabemos que la tecnología crece a pasos agigantados, o sea, hoy ves una cosa y mañana ya cambió y ya la modificaron y estamos, o sea, a velocidad de la luz. Sí, ¿Crees que alguna vez la normatividad o el derecho la alcance? no. Y no es Entonces, mala, no es mala contestación, ¿eh? no, sí entiendo, entiendo. O sea, el tema es el siguiente. Nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico rígido. ¿A qué me refiero? El sistema rígido es que hay un proceso legislativo que ya todos se lo saben, ¿no? Este tema de iniciativa, luego pasa a la otra cámara, pasa a dictamen de comisiones, se sube a pleno, si se vota pasa a la colegisladora, mismo proceso, después pasa a lo que es la sanción del veto, luego se publica, o sea, todo este proceso es lento, y la evolución de la tecnología es mucho más rápido. Entonces es muy común, no solo en México, repito, no solo en México, sí, en muchos lugares es común, vamos a decirlo así, que mientras se van dando eh, cambios legislativos, realmente lo que nosotros queremos regular ya nos está aplicando. O sea, para cuando sale la ley, ya no Exacto. es aplicable. Eso es lo que ha estado pasando en muchos países. Entonces, es muy difícil que realmente la ley como tal eh, pueda alcanzar a la tecnología. Y otro de los temas que yo te diría es, que también creo que es importante, dentro de las fuentes formales del derecho, pues tenemos la jurisprudencia. El tema que tenemos nosotros es que para que haya jurisprudencia, pues tienes que irte a un juicio. Y después de ese juicio, pues tienes que irte a las instancias superiores. Y luego se tienen que ir generando, pues, de un criterio tesis, y luego tienen que haber 5 tesis del mismo sentido, En el sin mismo ningún sentido. contrario, de forma consecutiva. Y ya de aquí a que todo eso pasó, pues ya para qué. O sea, ya no existe la fenomenología, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Sí se vuelve complicado. Y entonces tú ya, como última pregunta, te lo prometo, yo sé que tú hiciste la propuesta de ley, pero ¿qué dirías? O sea, pasa esa ley, no sé, a lo mejor en no sé cuánto tiempo, en un par de años, y luego ¿qué? ¿Cómo la vas adaptando? Bueno, la ley tiene que ser dinámica, forzosamente. ¿A qué me refiero con ser dinámica? La ley, de una o de otra forma, no puede quedarse simplemente con lo que ya tiene. Repito, por lo mismo que acabamos de decir, porque esto avanza y avanza y avanza y avanza, ¿no? O sea, es complejo. Esta ley en su momento se tendrá que modificar y se tendrá que perfeccionar conforme lo requiera el sistema económico del país, o conforme lo requiera también
el, el mismo desarrollo de las plataformas digitales. Pero eso le tocará, pues obviamente, a los que estén en ese momento en el poder legislativo, ¿no? Y si tú los acompañas, se les va a hacer más fácil, seguramente. Bueno, a mí me encantaría, pero bueno, es algo que no sabemos y que no depende de nosotros, ¿no? Claro. David, te agradezco muchísimo. Yo sé que esta fue como una súper breve entrevista, pero quería tocar los puntos que nos parecen más importantes para que la gente se empiece a interesar, porque creo que todos estos cambios que ha habido, si bien nos ayudan en muchas formas, también ha generado una inseguridad jurídica para algunas personas, porque no cuentan con los medios, mucha gente para llegarse a la justicia con con estas nuevas formas. Entonces, nos parece muy importante que exista una capacitación de las personas en este sentido y que por lo menos exista algo que a mí me parece un aporte muy importante en lo que tú haces con este libro, que exista algo que les explique a la gente lo que está sucediendo y de qué va cada uno de los procesos que se está llevando ahora de manera tecnológica y digital, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Sé que siempre estás bien ocupado, así que mil gracias por el espacio y pues nos vemos hasta la próxima. No, yo feliz de la vida de acompañarlos cuando quieran. Lo del libro, pues es simplemente un pequeño aporte a que la gente pueda acercarse a este maravilloso mundo que finalmente es el derecho digital y el tecnológico. Y seguramente vendrán atrás de mí muchos más que van a hacer pues, otros aportes que podrán ser infinitamente valiosos y que de una o de otra forma van a hacer que el conocimiento crezca. Yo sostengo que casi en cualquier profesión, realmente, casi, el que no se actualice a temas digitales, o sea, el que no se suba al barco, se va a quedar atrás y su negocio va a acabar pues, quebrando, ¿no? Propiamente. Claro, Es una rama este, transversal en el cual pues tenemos que subirnos al bote y remarle junto con todos los demás, porque si no, no vamos a poder armarla. exacto, evolucionar o morir. Es correcto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, David. Me dio muchísimo gusto verte, siempre me da mucho gusto y pues nos estamos viendo, aunque sea por redes sociales. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Y quieres compartirnos tus redes sociales, por favor, para que Y te me pueden sigan seguir. los que quieran? Sí, 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 claro, con mucho gusto. Me pueden encontrar en LinkedIn, por ejemplo. Me pueden encontrar ahí como David E. Merino Telles. Me pueden seguir en Twitter, es @David E. Merino Telles. O me pueden seguir también en mi página de Facebook, Doctor David Merino, DR David Merino. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, David. Estoy segura que muchas personas te vamos a seguir. Muchas gracias y te mando un abrazo. Al contrario, muchísimas gracias.